este rumbo de la mañana cuando son las 9:36 y vamos a conversar con un amigo de este espacio, una persona que siempre es importante conversar sobre temas vitales, como es el tema de la educación, a propósito del comentario de Kimberly, la prueba PISA. Darwin Caraballo, quien es director ejecutivo de Educa y quien siempre es importante hablar con él. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por estar tratando estos temas y por pensar en Educa para compartir con la audiencia algunas reflexiones. Darwin, hemos visto la presentación más reciente de los resultados de la prueba PISA. Hay algunas personas que la interpretan con pesimismo, dicen que salimos siempre en los últimos lugares. Yo soy de los que veo el vaso medio lleno y veo algunos avances. Creo que dentro de lo negativo y de los retos que tenemos, el hecho de que haya algún síntoma de avance, creo que puede ser una motivación para encarar los retos que se tiene en el sistema. El otro día, y perdón que me extienda, participé en una actividad que ustedes hicieron, donde me ha marcado bastante una cifra que diste en tu alocución de que se han gastado cerca de 40 billones de dólares durante todo el tiempo de la inversión del 4% y la educación hoy está peor que antes de hacer esa inversión. Entonces, ¿cómo evalúas los resultados más recientes de PISA, Educa y el norte a seguir para salir de esos últimos lugares de esa prueba, Darwin? Claro, bueno, primero decir que en esa alocución que tú hacías referencia, lo que hablábamos era de estancamiento, es decir, no es que estuviera peor, sigue igual o la mejora es muy menor en función del tamaño de la inversión. Y esto es parte de lo que estamos viendo en PISA. Pero antes de entrar en esto, yo quiero hacer una reflexión para que la teleaudiencia, que hoy ya es teleaudiencia, pueda comprender la complejidad que tiene este informe y el cuidado que hay que tener para la lectura de los datos. El informe de PISA 2022 está distribuido en dos volúmenes. El primer volumen consta de 491 páginas y el segundo de 458. Sí. Se publicó el día 5 de diciembre, hace apenas 48 horas, y 30 minutos más tarde veíamos analistas que tenían conclusiones, Sí. digamos, categóricas sobre lo que allí se decía. Y rueda de prensa en Nosotros Palacio. incluso tuvimos algunos reclamos por parte de algunos colegas de ustedes de por qué Educa no se expresaba sobre el resultado de las pruebas PISA y simplemente decíamos que estábamos estudiando. O sea, la complejidad del informe es de tal magnitud. Nosotros lo conocimos ese mismo día, no tuvimos acceso, nadie tiene acceso a esto, salvo las autoridades que tienen acceso parcial a los informes de país, y por tanto hay que ser cuidadoso con lo que aquí se dice. Esa es una primera reflexión, porque creo que no hay nadie todavía en la República Dominicana que haya podido leerse las más de 800 900 páginas que páginas. tienen los dos volúmenes de el informe PISA. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado y por qué hay esta situación que estamos viendo, que algunos celebran y otros siguen mirando con negatividad la situación? Primero, el país, la República Dominicana, con la edición 2022 completa la tercera edición en las pruebas PISA, que se hacen cada 3 años, Correcto. que tocaban en el 2021, pero que por efectos de la pandemia se prorrogó al 2022. ¿Qué pasó en el pasado con la República Dominicana y PISA? Que en la segunda medición, en el 2018, los valores habían caído respecto de la primera medición. Y nosotros lo explicábamos leyendo la letra chica del informe, diciendo de que esto estaba muchas veces basado en que el país estaba siendo exitoso en integrar a volúmenes de jóvenes, a mantener volúmenes de jóvenes en el sistema educativo, y por tanto, con eso es natural que se espere una reducción de los promedios en el nivel de logro, cosa que muy poca gente dijo. Y ahora lo que estamos viendo, que es una mejora relativa respecto a 2018 en las áreas de matemáticas, ciencia y lectura, y en matemáticas y ciencia la mejor de la historia, es el efecto acumulado
de una política educativa y de una trayectoria educativa de los estudiantes con 15 años de edad que cuando ingresaron al sistema en 2013 estaban en el primer grado de la educación primaria. Es decir, por primera vez desde que se aplican las pruebas PISA, aquí vemos el comportamiento agregado de una cohorte, de una generación que entró al sistema educativo con el 4% y que efectivamente llega a la instancia de la medición de PISA Sí. con la acumulación de los resultados que recogen 9 años de inversión en el sistema educativo. De manera que lo primero que hay que decir es que esta mejora, que es importante en términos de que cambia la tendencia, es el resultado de las políticas acumuladas desde 2013 a la fecha, pasando por el esfuerzo de todos los ministros de educación que le ha tocado esta responsabilidad y de todos los gobiernos. Es importante entender esto para despolitizar el resultado de la prueba PISA. Aquí es el resultado acumulativo. Y es más, si me permiten 30 segundos más para complementar esta idea, no es solamente el resultado del sistema educativo. Dado que PISA no pregunta sobre contenidos curriculares o sobre estructuras curriculares del sistema educativo, sino que pregunta aquellos aspectos que los jóvenes de 15 años debieran saber para tener una inserción en la vida adulta, y lo traduce luego en habilidades de lectura, de matemáticas y ciencias, en realidad lo que está relevando es cómo los estudiantes que están en la educación han sido preparados por el sistema educativo y por la sociedad, por la familia también, por el contexto, por el acceso a la tecnología, por los múltiples espacios de aprendizaje a los que hoy los jóvenes asisten y que no necesariamente se restringen a la escuela. Darwin, salvo el caso de Panamá y Chile, en términos de la inversión que se tiene, todos los países de América Latina que se miden invierten hasta la mitad de lo que nosotros invertimos por estudiante y tienen mejores resultados, salvo Paraguay, algunos casos ahí. La paradoja, que hasta la UNESCO ha estudiado mucho el tema, inversión versus calidad de la educación, cómo resolverlo, porque al final y al cabo, en la composición de la inversión nuestra, todo se va en régimen de incentivos, en infraestructura escolar y muy poco en la inversión en el aula. Sí, pero ahí también hay que hacer algunas precisiones, porque por ejemplo, cuando vemos el nivel de inversión por estudiante, que República Dominicana hoy está en valores muy similares al de Argentina o al de Uruguay, Uruguay un poquito por encima, Argentina levemente por debajo. Pero la inversión en educación es el resultado de una acumulación histórica. La República Dominicana tiene recién esta inversión hace apenas una década. Países como Uruguay o Argentina llevan 100 años en inversiones importantes por estudiante y por eso logran mejores resultados. De hecho, con la inversión actual, República Dominicana debiera apuntar a un puntaje próximo a los 420 promedio y hoy está rondando los 340 puntos promedio. Es decir, pero no podemos hacer una lectura lineal. Y de hecho, recordemos que la primera generación que tuvo acceso al 4% todavía no vio efectos de las transformaciones que se hicieron en infraestructura, en formación docente, en transformación curricular, en alimentación, en jornada de tiempo completo, en tecnología, en libros, en mejores salarios docentes que recién se empezó a experimentar ese mismo año. Por eso, y ahí está el dato positivo de esta edición 2018. Dado que esta es la cohorte, la generación que cambia ese punto de inflexión económico que tenía la educación dominicana hasta 2013, se muestra una tendencia al alza significativa en todas las áreas del conocimiento. Y esto no es solamente relevante en este único enunciado. Tiene un corolario que lo realza, que pondera positivamente, asociado a que los estudiantes que aprobaron o aplicaron a la prueba experimentaron sobre los 2 últimos años de su trayectoria académica los efectos de la pandemia. El mundo en ese contexto cayó vertiginosamente en el nivel de logro de sus sistemas educativos y por tanto de sus estudiantes. De hecho, el promedio de la OCDE
pasó casi que de 490 puntos a los 470 puntos. Perdieron una proporción importante de puntos de aprendizaje en términos promedio. Y países como Noruega, por ejemplo, bajaron de manera significativa. Es decir, que en un contexto en el que el mundo cayó, la República Dominicana, a pesar de esa situación, logró revertir su cambio hacia el crecimiento, poniéndose en el segundo lugar de crecimiento después de Arabia Saudita. Esto es muy relevante porque creo que lo que queda ahora es esperar crecimientos continuos y el país, por supuesto, que sigue de último a nivel de la región latinoamericana, aunque ya, digamos, compartiendo cercanías con otros países, como el caso de Paraguay, donde incluso en algunos segmentos Paraguay sale por debajo de la República Dominicana. Pero ya el país está en una posición de alcanzar a esos últimos que habían mostrado un desempeño estructural bajo en América Latina y ahora viene la velocidad. Por eso la lectura que se debe hacer es, bueno, qué buena noticia que el presupuesto permite de manera acumulada mostrar que hay un cambio en la tendencia, se está muy lejos todavía del lugar en el que se quiere estar, aún para este nivel de inversión, y es la mejor noticia para redoblar los esfuerzos, para entender que los recursos son necesarios, que no son únicamente la única medida que se deben aplicar y que se necesita acelerar el proceso de transformación. Sí, la verdad es que ha hecho un análisis brillante. Nada, yo tengo la misma preocupación que tiene Víctor, básicamente la calidad de nuestra educación frente a la inversión que estamos haciendo. Vemos como 23 países que tienen menos inversión, estudiantes que desde los 6 a los 15 años tienen menos inversión acumulada, como es el caso de El Salvador, que está por debajo de los $20,000, y nosotros que estamos por encima del 40,000, pues estamos por debajo del Salvador. Había algo que usted estaba diciendo que me llamó mucho la atención, que era la cantidad de estudiantes en el aula. Puntualmente, o sea, algunas modificaciones que podamos hacer en nuestro sistema educativo, puntualmente, hablando de infraestructura, ya hemos hablado mucho del tema de mejorar la calidad en la educación, en los docentes y de tal, pero en la infraestructura, en el aula, físicamente, ¿qué podríamos hacer para mejorar esos resultados? O sea, desde el punto de vista del edificio, de la estructura educativa. Mira, como resultado de un proceso complejo, nunca un resultado educativo va a depender de una única Claro, acción. La claro. infraestructura es importante, la formación docente es importante, pero lo que nosotros hemos visto en Educa, que pueden variar varios de estos elementos, pero la clave es cómo interactúan entre sí, o lo que se dice de otra forma, cómo se gestiona el centro educativo. Sí, Y aquí hay algo que hay que resaltar. Durante la pandemia, la República Dominicana inició un proceso de innovación sí, audaz, creativo, con la incorporación de tecnología de manera masiva y que hoy muestra que hay algunos resultados positivos, que en todo caso eso no perjudicó el nivel de logro de los estudiantes, contuvo la deserción escolar y sí. algo seguramente está explicando este nivel de logro de los estudiantes. En una pequeña proporción, aunque sea, pero fue positivo. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que hay que modernizar la gestión de los centros educativos. Sí, Y uno de los aspectos que más valoramos de esa experiencia es que se generó un contenido de altísima calidad por docentes dominicanos de alto nivel que hoy pueden estar siendo utilizados por todos los estudiantes de todas las áreas del país y de todas las regiones del país. Es decir, ya hoy el estudiante de Jimaní no está condenado a recibir clases de un docente que tal vez no domina determinado tema. Hoy, perfectamente, ese docente que se siente inseguro con determinado tema puede recurrir a ese contenido y a integrarlo en el aula. Eso es, a nuestro juicio, una de las transformaciones más relevantes que se experimentaron durante el periodo de pandemia y que ahora se debieran retomar y fortalecer porque es contenido genuino, creado por maestros dominicanos expertos, talentosos, brillantes,
como decíamos en el Congreso Aprendo, y al mismo tiempo con el componente que también vimos en este Congreso de la familia comprometida, es decir, ese binomio familia-maestro es el que va a sacar adelante a los estudiantes con mejores niveles de aprendizaje. La infraestructura, los libros, la tecnología son complementos, pero la esencia del proceso educativo está en estos dos actores. El maestro, que es con quien los estudiantes comparten mayor cantidad de tiempo formativo, y las familias, que deben volver a la escuela, que deben estar cerca, y cuando no está la familia, porque hay contextos complejos, la comunidad es un actor relevante. Es decir, todos a mirar por qué pasa en la educación de nuestros hijos, de aquellos que no son nuestros hijos, pero debiéramos comportarnos con igual responsabilidad, porque la suerte de la República Dominicana en el mediano plazo depende de esto. Este es el petróleo del país, es la Así es. inteligencia de su gente. Correcto. Es en la medida en que tengan la capacidad de generar talento que se van a atraer las inversiones que hoy están golpeando la puerta y que preguntan por el talento de los dominicanos. Y nosotros siempre decimos, el talento de los dominicanos es infinito, pero muchas veces requiere de herramientas que hay que dejar en ellos a través de un proceso formal de educación. Correcto. Gracias. Elías. Elías. Bien, gracias. Un placer. Mire, a mí me preocupa el asunto de los profesores. Aquí poca gente se interesa en estudiar magisterio. Incluso las universidades tienen que dar la carrera gratis, dan becas para que la gente estudie. Entonces, si no tenemos profesores interesados en ser profesionales de esa área, que quizás lo estudian porque le dan una beca, entonces cuando llegan al aula no se interesan ni siquiera por hacer la cosa bien, ni por leer, ni mantenerse al día. De hecho, yo he visto con mucha preocupación que en estos días se han hecho exámenes a profesores para ingresar a la carrera del magisterio para ser nombrados en el ministerio y se queman, que van donde mí, me dicen, tú me puedes ayudar porque un político me dice, yo digo, pero ¿cómo es que tú vas a ser profesor y tú te quemes un examen? ¿Qué fue lo que estudiaste? Entonces la pregunta mía es, ¿cómo podríamos hacer para que las personas se interesen en estudiar esa carrera sin becas y que cuando salgan de las universidades salgan realmente formados? Mira, es una muy buena pregunta y observación, porque primero decir que eso era la lectura, esa lectura que tú estás haciendo era muy cierta hasta hace algún tiempo, pero como el salario docente se ha incrementado en los últimos 10 años en más de 128% en términos corrientes, el mercado allí funciona y por tanto hay más interesados en cursar la carrera docente. Y esto se visualiza en los concursos. En el último concurso, y estoy hablando de memoria, pero en el entorno a 70.000 candidatos se presentaron a las pruebas y la pasaron unos 13.000, es verdad, las pasaron un número muy reducido, era una prueba exigente, para ocupar 10.000 vacantes. Es decir, que el sistema tiene los mecanismos para seleccionar el talento y para poder justamente incorporar a la responsabilidad, a la tamaña tarea de responsabilidad de educar a los mejores. Así que por ahí el problema yo creo que está bastante bien resuelto y el Ministerio de Educación, y cuando hablo de ellos, hablo de todo el Ministerio de Educación también a lo largo de estos ya más de 10 años de vigencia del 4%, ha ido profesionalizando los concursos cada vez más, aprendiendo de los errores de la edición anterior y por tanto siendo cada vez más rigurosos. Ahí, incluso con apoyo del sector privado, allí es muy importante la tarea y el apoyo que hace, por ejemplo, la Fundación Inicia Educación, con el apoyo de el Centro de Estudios de Medición de la Calidad Educativa de Chile, que han ido apoyando y asistiendo al Ministerio de Educación para ganar en calidad en los concursos, transparencia y profesionalismo. La gran pregunta aquí es, cuando ese docente experimentado llega al aula, ¿qué capacidad tiene de innovar, de mejorar procesos, de tener grados de libertad respecto al director y respecto al distrito y a la regional para
justamente promover que el estudiante aprenda. Y ahí es donde volvemos al tema de la gestión. En centros educativos más autónomos, con directores líderes, verdaderos gerentes de procesos, que rindan cuenta, como lo decía nuestra colega anteriormente, a través de incentivos que puedan colocar justamente el nivel de logro como un incentivo importante para esos educadores. Por eso en Educa hemos dicho el salario docente que ha experimentado este enorme crecimiento, que es el doble del crecimiento del salario promedio de la economía, ahora cualquier adicional venga dado por el nivel de desempeño y entonces ahí está el incentivo. Hoy el docente que trabaja bien gana lo mismo que aquel que no cumple con su responsabilidad. Entonces, mostrar a través del desempeño de sus estudiantes la recompensa que el sistema le dé a esos educadores, a la escuela y al propio estudiante, como bien lo señalaba la colega que estaba hablando en el bloque anterior. Es importante que los incentivos de todos los actores estén colocados en la dirección correcta. Mejor nivel educativo, mejores trabajos futuros y menores gastos en delincuencia y en seguridad, como lo mencionaba también esta colega. Creo que allí hay una línea de trabajo en la cual Educa, junto con el Ministerio de Educación, viene trabajando en centros educativos de innovación para cambiar los procesos internos de gestión de los centros educativos y con las familias, también junto con el Ministerio de Educación y la Federación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, en un programa de familias comprometidas para formar a los padres y a las madres en cómo ser un coeducador, en cómo tener una crianza positiva para sus hijos, en un programa que ya tiene más de 6.000 padres inscritos en todo el país. Bien, sí. Darwin, gracias hermano, como siempre, por estar con nosotros y reclamarte que nunca vienes presencial. La próxima vez tienes que venir aquí porque quiero que hablemos del proyecto que presentaste ese día que participamos con ustedes, del piloto que están haciendo en Consuelo, cómo que funciona eso, los resultados que van arrojando. Sí. Quiero que hablemos de eso. Será un gusto, será un gusto. Es un problema de agenda que nos obliga a estar en varios espacios a la vez y el transporte atrasa, pero siempre es un placer. Esperemos que antes de fin de año estemos juntos allí y, si Dios quiere, brindando por un nuevo año. Gracias. Gracias. Y Saludos, feliz Navidad, Darwin. Darwin Caraballo, director ejecutivo de Gracias. Educa. Vamos a un contacto y regresamos con más después de la pausa.